Hay conversaciones que incomodan, pero que también transforman. Somos dos hombres gay, cuarentones y sin filtros, hablando de lo que casi nadie se atreve. Historias reales, reflexiones profundas y risas incómodas. Para crecer, sanar y conectar. Bienvenidos a Incómodos. Muy buenas noches, público conocedor. Días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Hola, mi queridos. ¿Cómo están todos por allá en casita? Pónganse cómodos en esta tarde porque Nos vamos a poner incómodos. Pues hoy iniciamos un nuevo capítulo y yo hoy me siento soberbio con un toque de prepotencia porque pues hoy vamos a tocar un tema muy porque incómodo. estamos estrenando micrófonos. También, porque producer. porque estamos estrenando micrófonos, el señor producer nos hizo favor de comprar nuevos micrófonos, entonces Andamos pero prepotentes. andamos prepotentes con un toque de soberbia. Así es. Pues hoy vamos a hablar de un tema bien Viene a Six Taylor from You. bien incómodo. Mindy. Bueno, lo que pasa es que, déjenme les platico que hoy me Contexto, toca... please, contexto. A ver, échale. Vas. Pues es que hoy me toca hablar más a mí sobre una cuestión como muy incómoda en relación a mi cuerpo, a la aceptación de mi cuerpo, por el tema de la obesidad, el sobrepeso, mis pedillos mentales, ya saben, que al final del día no se van resolviendo más que con el paso de diferentes circunstancias, de trabajo mental, de trabajo emocional. Y pues es un poquito complicado cuando uno está de este lado, el hablar de uno mismo, del sobrepeso y de la situación que nos acompleja, ¿no? Claro, y sobre todo, ¿saben? Hay que entender que todos estos procesos pues son muy personales, que pues si bien actualmente hoy pleno 2025 ya no está bien hablar y opinar de los cuerpos ajenos, la verdad es que sigue siendo un tema como bastante sensible, ¿no? Sí. Bastante incómodo para mucha gente y sobre todo por muchas cosas, también por estas nuevas tendencias que empezamos a ver en lo que ahora significa lujo, lo que es estatus, el tema wellness, el tema de la salud física, del cuidado físico y pues hay mucha gente muy estudiosa, hay activistas que pues la verdad es que nos han ayudado mucho a hoy, o por lo menos hablo también desde mi persona, toda esta gente que ha dado visibilidad a la diversidad de cuerpos, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho para sentirme más cómodo con cómo me veo actualmente, ¿no? Pero no es así mi caso, porque bueno, han de saber que yo nací en el año 1627 y entonces... Muchos años varios atrás. siglos antes de Cristo. Entonces, pues a mí me tocó justo la etapa en la que eras pues literalmente rechazado por una sociedad por el hecho de tener sobrepeso. Y por una sociedad, hablando de familia. Pues es que en general, fíjate que lo padecí en general, o sea, todo partía desde familia, porque al final fui el niño gordito, ¿no? Y entonces, pues siempre era mi mamá hasta la fecha me dice gordo, y entonces en tema, por ejemplo, de jugar y hacer cosas con los otros niños, pues también siempre estaba más limitado por tener sobrepeso y eso cada vez me acomplejaba más. Entonces comenzaba a ver como la situación entre mi entorno, el hacerme a un lado o el no juntarme en ciertos deportes o a veces hasta yo mismo por el hecho de no sentirme cómodo por estar haciendo un deporte que no tener la agilidad que los demás niños tenían. Entonces, en esos años antes de Cristo, no existía la palabra bullying, sino más bien era como de... Carrilla. La carrilla, ya te agarraron tu puerquito. Forjar el carácter, decíamos en aquellos años. Bueno, y entonces, pues imagínate, o sea, toda la carrilla que yo traía y que al final contribuía a yo sentirme cada vez más inseguro, ¿no? Entonces, imagina que en esos años, bueno, yo era chaparrito, gordito, era el segundo de la fila de la escuela, entonces ya sabes que te acomodaban por estatura, yo era el segundo, entonces yo era una bolita tal cual.
Y pues aparte de que mi familia no era como muy constante de cortarme el cabello, siempre he sido así como bien algoncillo y tal, entonces pues yo era una bola, entonces siempre había como este prejuicio de pues por mi cuerpo, ¿no? Claro. Olvídate completamente de en algún momento yo sentirme con la libertad de poder quitarme la camisa. Entonces, como tenía muchos complejos y obviamente mis padres lo notaban, pues ellos en su afán de querer como quitarme esas inseguridades de una forma muy hosca, lo que hicieron fue como exponerme cada vez más, ¿sabes? Como vete a jugar con los niños. Y entonces querían que yo estuviera a la par que ellos corriendo y yo pues no lo podía hacer. En algún momento tengo el recuerdo de mi madre haberme mandado a comprar creo que tortillas sin playera, porque a mí me daba pena andar sin playera. Pero yo era un niño, o sea, estás hablando de un niño como de 7 años. Y entonces eran cosas que me acomplejaban cada vez más, ¿sabes? Claro. Vas creciendo con todo eso. Y lejos de ayudarte en una sociedad tan fijada en los cuerpos, en unos jóvenes, yo en los adolescentes, jóvenes con los que yo coincidía, pues volví a ser nuevamente el gordito del grupo. Y eso era para mí el complejo más grande porque pues nuevamente yo me enfrentaba a tener en mi entorno pura gente delgada o que le gustaba mucho el ejercicio y yo comenzaba a sentirme cada vez menos o a hacerme a un lado porque pues yo no caí en eso, ¿no? El clásico de que estás joven y te dicen, vámonos al gimnasio. Y yo, es que a mí no me gusta el gimnasio. Pero más era el complejo de cómo voy a ir a un gimnasio con este cuerpo. Con la idea, y que tal vez muchos se identifiquen con esto, de que piensas que el ir al gimnasio teniendo sobrepeso es lo peor que puedes hacer porque te van a criticar, ¿sabes? Como que pensamos que al gimnasio solo van las personas delgadas o con cuerpazo. O con cuerpazo. Y entonces eso a mí me hacía como decir, no, yo no quiero, no, a mí no me gusta. Pero pues realmente había detrás el juicio propio de cómo yo voy a ir a un gimnasio. Claro. ¿No? Vas creciendo y entonces el tema de la moda, pero es que la ropa, ese estilo no te queda, estás muy dalgón y cómo te vas a poner los pantalones muy ajustados y entonces la lonja, o sea, siempre cubriéndome, siempre buscando la forma de yo encontrar ropa que me pudiera tapar de más porque yo no quería mostrar de más. Entonces, ¿sabes? Como que buscaba alternativas. Claro, y entonces también yo lo viví. La verdad es que te vas poniendo chalecos, camisas, chamarras, capa sobre capa. Que lo que estamos haciendo, lo que yo entendí con los años, es que estaba tratando de ocultar mi cuerpo, sí. ¿No? Que al final del día visualmente sucede todo lo contrario. En lugar de ocultar el cuerpo, sí, claro, se vuelve más evidente porque traes más capas encima. Sí, exactamente. O sea, en realidad es más la cuestión mental psicológica. Sí. Sí, claro. Y entonces, pues bueno, pasa que conforme voy creciendo y te digo, sigo siendo el gordito y el nalgón. Y aparte, bueno, además, pero aparte, ¿sabes? Como esta onda, empieza a ver como esta onda de, ay, eres bien lindo, ay, eres bien simpático, ay, eres bien sonriente. Y entonces empiezo a caer en el cliché del gordito buena onda, bonachón. Del gordito bonachón, del gordito bonito. Y entonces comienzo también a ver un movimiento como de los gorditos felices, ¿no? Yo me la empiezo a creer de, ay, soy un gordito feliz, ay, sí, yo soy un gordito feliz. Como dijera la caricatura, gorditos y bonitos, muchachos, gorditos y bonitos. Pero la realidad es que yo no era feliz, o sea, más bien como que me puse esa careta para aprovechar que la gente viera algo lindo y no sentir algo grotesco de cómo se dirigía la gente hacia mí. Entonces, pues ya, continúo con este mecanismo de defensa y conforme pasan los años, lejos de encontrar una autoaceptación, cada vez era más mi rechazo. Entonces, es muy penoso para mí de verdad decir esto porque pues hasta me genera como un enfrentamiento a mi dolor,
de aceptar lo mal que me traté, lo mal que me hablaba, verme al espejo y entonces yo mismo darme asco, yo mismo decirme cosas denigrantes, cosas fuertes, porque no me gustaba lo que veía, porque mi aceptación hacia mí mismo era nula. Y de verdad es súper doloroso, porque aparte detrás viene mucho juicio de la gente que te dice, pues cierra el hocico, pues ya no tragues tanto. Pero de verdad es que el trasfondo está muy cañón, el trasfondo es muy doloroso. Es mucho más profundo que solo un tema de alimentación. Es correcto. Muchos doctores, nutriólogos, bariatras, internistas, caen en lo mismo de, es que tienes que balancear tu alimentación, es que tienes que dejar de comer esto, es que tienes que hacer tantas porciones, es que tienes que hacer tantas comidas. Sí, sí, lo sabemos, pero el punto es que el dolor no viene desde las porciones que comes, sino simplemente por el hecho de comer. Conforme pasan los años, a mí me va cayendo el 20, porque llegué a un punto crítico. O sea, señores, yo llegué a pesar 140 kilos y traigo una obesidad mórbida que no se me notaba tan extrema porque afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé, mi cuerpo reparte la grasa en todos lados, o sea, brazo, espalda, nacha, pierna, todos lados. Entonces no ves la dimensión de tantos kilos, pero 140 kilos son muchísimo, muchísimo. Y entonces el dolor emocional que yo cargaba en ese momento pesaba más que los 140 kilos. Claro, por supuesto. Entonces, ¿sabes? Conforme pasaron los años y yo me fui descuidando cada vez más, yo no me di cuenta, yo me perdí en qué momento lo hice, en qué momento me lo hice. Y me perdí, pues porque no me di cuenta, simplemente eso. O sea, no es victimizarme, no es justificarme, estoy aceptando una situación que para muchos puede ser similar, es fuerte, es dura, es dolorosa, es incómoda, porque aceptar esa cantidad de daño que nos estamos haciendo y que nadie te lo está haciendo, te lo estás haciendo tú solo, está bien fuerte. Y entonces, adicional, verme al espejo y darme asco yo mismo es terrible. Son situaciones que de verdad, quien lo hemos vivido y quien haga match con esta historia y esté pasando por lo mismo, les puedo asegurar que les abrazo a la distancia, las comprendo perfecto, pero el camino no se termina ahí. O sea, hay más por hacer, hay mucho más por hacer. Y lo primero es reencontrarnos en toda esa grasa, en todo ese bodrio que vemos en ese momento, encontrar nuestra alma, encontrar nuestra esencia, encontrar quién somos, porque detrás de todo eso pues hay mucho dolor. Entonces los primeros que nos tenemos que rescatar somos nosotros. Es súper doloroso, de verdad. Les repito, yo no podía verme al espejo, entonces cuando por fin defino ya tengo que hacer algo por mí, llego con una gran amiga, Vania Rosales, que es nutrióloga, que la superamo porque adicional me rescató, y yo le dije, necesito de tu ayuda. Cuando yo llego con ella a su consultorio, yo llego pesando 140 kilos, con una insulina súper elevada, con mi azúcar súper elevada, mi ritmo cardíaco súper elevado, pero lo más cañón es que yo no sentía nada. La presión arterial la llevaba muy alta y yo no sentía nada, o sea, yo me sentía normal. Entonces sí vi la cara de Vania, mi nutrióloga, que me dice, no te sientes mal, no estás mareado, no ves doble, no, yo me siento bien. Entonces su cara de espanto, porque pues realmente yo llevaba números muy altos, y entonces pues eso simboliza pues la clásica muerte silenciosa, ¿no? Claro. De la que muchos hablan, de no te das cuenta en qué momento te va a dar un infarto, o te vas a dar un derrame, o cosas más severas. Claro. Entonces ese tipo de situaciones como que no las medimos en el momento que estamos ahí.
ella inmediatamente me puso, fue muy compasiva en decirme, no te preocupes, yo lo entiendo, yo también tengo esos ataques de hambre, yo también tengo esa situación, bla, 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 te entiendo. Y sabes, como esa empatía que sentí de yo te comprendo, realmente a mí me alivió, porque les puedo decir que esto fue en el 2020, o sea, hasta hace 5 años. 5 años. Antes de 2020, yo había pasado por todas las dietas que se imaginen, pero que si de la manzana, que si del atún, que si la de quítate por todos los carbohidratos y andas comiendo carnitas y chicharrones y no sé qué. Que si la keto. La keto, fui a bariatras, fui a N cantidad de nutriólogos, balines, masajes. Estuve en un tratamiento, no te miento, fui como parte de un experimento en Monterrey, porque yo me ofrecí como parte del experimento, imagínate qué grado, donde me daban toques en el estómago. Me metían unas agujas muy delgaditas, como las de insulina, como de este pelo, pero me las metían, eran fácil como 15 o 20 agujas que me ponían en todo el estómago y daban como toques, o sea, se contraía el estómago y daban toques. Ay, a mí no me hizo nada más que, o sea, yo no bajé nada. Y entonces se hace cuenta que pues yo le entré a todo, de verdad, o sea, varias veces así de no estar con la dieta de la manzana, ¿no? O sea, nada de comer sólido. Entonces, pues la manzana y se acabó. Bueno, y unas mareadas que me daban. Ay, Rodrigo. Rodrigo. Ay. Entonces, bueno, yo ya andaba dando el Yendo. Yo veía unicornio. Claro, entonces, elefantes rosas. Pues ya obviamente me expuse demasiado y esos al final son desbalances también horribles. Sí, claro, por supuesto. Que pueden terminar afectando mucho más la salud. Claro, sabes que mi hermana, que pasa descansa, en algún momento estuvo en esas dietas tan extremas, que la historia con ella fue que en una fiesta, pues andaba una dieta súper extrema. No, pues la canija se cayó en el baño, cuando ella entró al baño y tuvo en la caída porque se desmayó, tuvo fractura de tibia y peroné. O sea, su dieta la llevó a fractura de tibia y peroné. Pero son de estas cosas que las hacemos pues conscientes, pero con un nivel de inconsciencia alto. Pero sabes, es mucho nuestra desesperación. Porque justo, creo yo, y perdón que te interrumpa, Ajá. tiene ahí mucho que ver el tema de, uno, el juicio que nos hacemos sobre nuestro propio cuerpo, pero sobre todo el juicio que escuchamos y que a veces no es directamente con nosotros, pero a veces sí, de, ay, mira, ¿y por qué te descuidaste tanto? Ay, esas frases de, estás muy repuestito. Incas. Estás muy repuestito. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué te descuidaste tanto? Ay, tan bonito que estás. Tan bonito que estás. Un día me dijeron, un tipo me dijo, ay, Oscarín, eres muy guapo, deberías adelgazar. Pues no me ayudas. Pues no me ayudas. No. Entonces. Porque justo viene mucho desde este juicio. Porque, a ver, viene desde este estándar de belleza que nos han querido vender y que sigue vigente, lamentablemente. Sí. Hay todo un movimiento de body positive y demás, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Sí, la verdad es que, o sea, el tema de cómo en ese momento tu cerebro, tus emociones reciben esas palabras no es positivo. Y vuelvo al punto, la otra parte, o sea, la contraparte te dice, pues deja de comer, pues ya adelgaza, vete a hacer ejercicio. No, señores, no todo es eso. O sea, esto tiene más profundidad. Hay todo un trasfondo emocional y psicológico. Sí, justo cuando pasa esto que les comento de haberme ido a ver a la nutrióloga en el 2020, mi cuerpo comenzó a funcionar muy bien, o sea, reaccionó muy rápido y me cuestionaba mucho por qué no me había pasado eso, porque te repito, muchas dietas, mucho nutriólogo, mucha gente que estuve yo viendo como alternativas para bajar de peso, pero no me funcionaban. Fíjate que una de las situaciones que eran como más fuertes para mí era ir al nutriólogo, empezar a ver que pues mi cuerpo respondía y decir, no, pues ya bajé 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos. Y entonces en la siguiente semana te decían, nada más perdiste 100 gramos. Y te cagaban, o sea, te regañaban.
Ay, no, 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 o sea, Pues eso era cero motivación para seguir adelante. no, pero es que sabes que de verdad sí, nutriólogos, médicos están escuchando en este momento esto, por favor, bájenle muchas rayitas a esos juicios porque este lado lo recibe bastante mal, porque así pierdas 100 gramos, es una lucha enorme para nosotros perder 100 gramos. Y entonces la desmotivación que nos dan ustedes a mí me llevó a no regresar. Claro, Porque por yo supuesto. decía algo muy claro, a ver, yo no estoy pagando a un nutriólogo para que me venga a regañar. Ajá. O sea, neta, ¿me vas a regañar porque bajé 100 gramos? O sea, y en algún porque no momento, bajé. o porque no bajé, o sea, no sabes todo lo que hay detrás. Y entonces ahí es donde yo digo, ok, nutriólogos, ya estudiaste toda la parte de nutrición, toda la parte médica, ok, ahora métete a estudiar toda la parte psicológica Y la parte humana y emocional. emocional, claro. ¿Sabes? Que eso fue lo que a mí me cayó el 20, justo después cuando comencé a evolucionar con Vania y justo comencé a perder peso muy rápido y que ella me lo explicó muy sabiamente, es que con tantos kilos, perder 3 o 5 kilos en una semana es normal, porque tienes tanto sobrepeso que tu cuerpo está depurando muy rápido. A veces te dicen, es que no es sano. A ver, o sea, el punto es que lo veamos desde cómo está respondiendo el cuerpo, pero también esa sincronía que hay entre cuerpo e emociones, ¿sabes? O psicológico. Y yo ahí comprendí que yo tenía una adicción a la comida. Vean lo que estoy diciendo, una adicción a la comida. Y así como hay adicción al cigarro, al alcohol, a las drogas, así hay adicción a la comida. Y es algo que también invito a que toda la parte médica comience a involucrarse en este tipo de adicciones. Claro. Porque no es fácil. Nos genera un placer enorme comer. Tenemos rechazo, tenemos gente que nos señala, sentimos que toda la gente que está a nuestro alrededor nos está señalando y por inercia vamos a comer. Que es lo mismo que le pasa a un alcohólico. Tiene 20,000 problemas encima, toma, se le olvida. Y cada que se siente con problemas, va y toma. ¿Qué pasa con el que tiene la adicción con el cigarro? Lo mismo, se siente estresado y fuma. Ajá, claro. Y nosotros nos estresamos y comemos, ¿sabes? Pero- es lo mismo. Pero después se vuelve, porque yo también caí justo en esa parte. Yo la verdad es que no llegué a un punto de una obesidad mórbida, pero digamos que sí me caché en este tema de la adicción a la comida y sobre todo a la parte de los dulces, que por ahí pues quienes sepan un poquito más y alguna vez algunos amigos que estudiaban medicina tradicional china hablaban de que la parte dulce tiene que ver con emociones y con ciertas emociones como muy en particular, y el punto es que yo me cachaba en estos como ciclos destructivos de es que como porque me siento triste y entonces pero como y entonces luego me juzgo porque comí demasiado y entonces luego me juzgo porque porque estoy gordo y entonces pues vuelvo a comer porque vuelvo a estar triste y entonces se vuelve todo un círculo vicioso muy complejo. Y es que hasta socialmente ve cómo siempre retratan, por ejemplo, ay, a la chava la tronó el novio, ¿no? Y entonces la retratan a la mujer comiendo helado, ¿sí? O sea, tiene que comer por el tema de sentirse triste. Claro. Entonces, desde ahí digo, bueno, ¿y por qué no le hacen caso a eso? O sea, si están retratando a esta chava triste y comiendo helado, pues estás diciéndolo claramente, o sea... ¿Estás triste? Come helado. Come, Claro, come. te están invitando a eso. Y entonces toda esta mercadotecnia inclusive que hay en los productos te lleva a eso, a que comas, a que disfrutes, ok, pero el tema, el punto central de esto es, yo lo estoy aceptando, es una adicción. Sí, claro. Y entonces es como quien te diga, ándale, un traguito de alcohol no te hace daño, un poquito, ándale. Así es de cuenta que me pasaba con la comida de, dale una mordidita, cómete aunque sea la mitad. No te puedes comer la mitad, terminas tragándotelo todo. No te puedes comer solo una rebanada de pastel. No, entonces... Terminas con el pastel completo. No, está tremendo porque yo cuando comencé a ver esta neta, o sea, esta realidad de, a ver, o sea, a mí me está pasando que yo tengo una adicción a la comida y entonces
a mí comer me da placer, sentir esa satisfacción de comer y tal, pero ¿por qué? ¿Desde dónde viene esto? Y entonces, como que ya me fui más a mis raíces, al fondo de mi ser, y fíjate que encontré a un Oscar niño que le negaban muchas cosas, que tenía cierta restricción en, tú no comas eso es para tu mamá, no, esto es para tu papá, no, eso es para tu hermano, tú comete esto. Después a un Oscar que empezaba a tener muchos complejos con su físico y caché que muchas veces, después me lo explicaron, al final tú te proteges con grasa, te proteges y te escondes con la grasa. Claro. Y justo me dijeron eso, ¿de qué te estás protegiendo? ¿De qué te estás escondiendo? Empiezas a hacer tantas capas de grasa que es el dolor que tú estás teniendo, lo estás justo escondiendo. Y entonces A ese dolor le vas poniendo capas y capas y capas, porque volver a sentir el dolor es muy fuerte. sí, porque aparte justo es escudriñar en tu dolor. Entonces eso, En esas heridas profundas. sí, y no está lindo, no está lindo. No está. Entonces empiezo a encontrar a un Oscar con esa herida de limitaciones, de tú no puedes comer esto, de que me negaban ciertas cosas, pero también encuentro un Oscar muy expuesto porque no pertenecía a lo mismo, a las mismas actividades que los demás, entonces lo exponían, o sea, ese recuerdo que tengo de ese niño expuesto de quítate la camisa, pero ¿por qué? O sea, a mí me daba mucho complejo ver mi cuerpo gordo y era un niño de 7 años, o sea, imagínate. Entonces, pues obviamente sigo buscando esto y es donde encuentro ese cuerpo lastimado, pero por las emociones. Claro. Posteriormente lastimado por el exceso de peso, pero lo primero fue por las emociones. Ahí fue donde encontré mi herida más grande, fíjate. Justo. Y la verdad es que en ese sentido creo que desde pequeños a veces nuestros papás, y esto no es juzgar la manera en la cual fuimos educados, no, para nada, al contrario, nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, y eso lo sabemos hoy, Oscar y yo, como estos dos seres adultos, y lo honramos mucho, pero es mucho entender desde dónde viene esa herida y desde dónde viene ese sentimiento. En mi caso, por ejemplo, yo aprendí y entendí, no tiene muchos años, hace un par de años, entendí que en mi casa el amor se demuestra con la comida. Y mi mamá y mi abuela, que la adoro y la amo, siempre llegas a casa y entonces siempre te tienen que ofrecer algo de comer o algo para que lleves de comer, ¿no? Sí. Y entonces el amor se demuestra con la comida. Y entonces si yo, por ejemplo, no sé, un día llegaba y no quería comer, era como de pues ya no me quiso la comida y no sé qué, era como el gran agravio, o sea, era peor que, no sé, se sienten, sí. que hacer, no sé, contestar feo o con groserías, no, era el peor agravio no comer de la comida de casa, ¿no? Y entonces, pues yo, por ejemplo, entendí que pues me tenía que comer todo lo que me sirviera en el plato, ¿no? Claro, esa es otra, claro. Y entonces, pues era, gracias a Dios, y de verdad estoy hablando mucho desde mi privilegio, eran platos abundantes de comida, pero pues a veces era comida que o estaba caliente o llevaba prisa o que no me gustaba o que estaba grasosa, pues había que comérsela, porque ¿cómo le voy a decir que no si las quiero y las amo, ¿no? Y los clásicos de, aquí no hay gatos, aquí se tiene que comer todo, ¿no? Bueno, a mí no me aplicaban esa. Ay, a mí sí. A mí no me aplicaban esa, pero la verdad es que, a ver, venimos y es justo, no es poner y señalar cómo nos criaron, no, es entender de dónde vienen esto. Y yo, por ejemplo, mi herida es una herida de abandono, es una herida de rechazo. Yo me sentí abandonado y rechazado desde muy pequeño. ¿Por qué? Pues porque mi papá no estuvo, porque mi figura paterna, que pues a lo mejor yo anhelaba, pues no estaba presente o no estaba como de la manera en la que yo lo hubiera, o lo veía a mi alrededor, en mi entorno. Y entonces
pues como yo quería pertenecer, pues mi núcleo familiar era pues mi familia, mi mamá, mis tías, mi abuela. Y entonces pues el amor se muestra con la comida, bueno, pues yo tengo que comer, ¿no? Entonces yo quería pertenecer, pues entonces comía de todo lo que había, ¿no? Sí. Y yo, bueno, por eso también crecí un niño, no gordito, pero sí de un cuerpo, pues no delgado tampoco con obesidad, Agradecido, agradecido. frondosito, Ajá. frondosito, ¿no? Pero la verdad es que yo sí me ataqué mucho en la parte de mi adolescencia, al grado de que, pues no, o sea, yo siempre me sentí gordo. Y la verdad es que hoy veo mis fotos de la secundaria, de cuando entré a la universidad, y yo digo, no manches, estaba súper flaco. Y incluso en la etapa donde estuve más delgado, que pesaba 78 kilos y mido 1,82, pues yo me sentía gordo, porque tenía mis, decía un compañero, mis callitos de la andadera, mis callos de la andadera. Eran pellejos. Y entonces, pues yo me sentía gordo y obeso, ¿no? Y entonces, para mí, en lo personal, ha sido todo un proceso de deconstrucción y de deconstruir el tipo de deconstruir mucho, para mí, sí, mi autoestima y en donde le doy valor a mi corporalidad. La verdad es que hoy en día, que justo se lo digo a Oscar y se lo he dicho desde hace varios años, hoy que peso más de lo que he pesado en toda mi historia de vida, me siento mucho más cómodo con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque me puedo expresar más libre en otras cosas, como en mi cabello, en las uñas, en mi manera de ser, en mi trabajo. Tengo la bendición de poder dedicarme a lo que amo y a lo que quiero y a lo que me apasiona. Estoy muy en paz con mi cuerpo, ya no me agredo tanto como lo hice en muchos años. Pero eso no quiere decir que lo que vea en el espejo cuando me salgo de bañar y estoy desnudo diga, ay, wow, padrísimo. No, todavía hay un tema de rechazo conmigo. Y es un tema que yo es un día a la vez. Sí. Es un tema de un día a la vez, ¿no? Creo que justo el espejo es el gran maestro que te muestra, híjole, realmente qué había adentro. Y yo creo que quien se atreve a verse al espejo y abrazarse y decir, wow, qué rico estoy y qué chichotas tengo, y, ¿sabes? Uy, aplausos, Claro, porque la neta, sí, qué la verdad es que sí. chido que puedan Sí, sí, hacer eso desnudos y desnudas completamente. Esa parte de verdad es, para mí sería así como, wow, llegar a ese punto, wow. Pero siempre marcado por el estigma social. Y luego imagínate dedicándome en este rollo de la belleza claro. y como en un mundo tan superficial. Que Donde aparentemente es muy superficial. sí, yo sí tengo mis consideraciones con el aparentemente, porque sí lo es. O Sí, sea, yo no digo que el tema del estilismo y del maquillaje no sea un tema superficial, pero creo que también yo lo veo y se lo hago mucho ver a Oz, que cada quien le da su toque y ahí es donde yo le reconozco mucho su trabajo, que él ayuda a que la gente se sienta mucho más cómoda y cómodos con ellos. sí, porque justo he aprendido y lo veo desde mi historia, desde lo que yo he sentido, de no juzgar, ¿sabes? De más bien aprender a amar lo que tenemos. Porque justo yo vivo historias de todo, o sea, de que la misma que tú acabas de decir, de están súper delgadas y se sienten gordas. Niñas, estoy hablando de jovencitas que podrían ser mis hijas de 16 18 20 años, hermosas, caritas divinas, y se sienten feas. O sea, o quieren que les ponga plastas de maquillaje porque, ay, es que tengo una manchita, es que tengo un barrito. Y dices, ay, mi reina, o sea, quisiera nada más tener esa pequeñez, ¿no? Entonces, niñas que están súper lindas y se ven feas, niñas que están delgadas se ven gordas, señoras que son muy guapas, señoras jóvenes y se sienten las más viejas y las más abandonadas, o sea, de verdad el tema psicológico es muy fuerte. Es muy fuerte. Y la parte, ese juego que nos genera la mente cuando no estamos seguros con lo que hacemos, está muy cañón, porque aparte en ese momento es cuando somos más frágiles. Claro. Y entonces es cuando nos damos cuenta de realmente toda la mugre que traemos, pero no nos reconocemos todo el potencial que tenemos.
Entonces, imagínate, pues también, o sea, saber de gente que es delgada y se compleja por ser delgada. O sea, su gran complejo es estar flaco. Y dices, wow, cuando yo estoy luchando por adelgazar y tú no te sientes bien porque estás delgada. Claro. Tenía una compañía de trabajo que tenía temas de tiroides, pero esta tiroides de la que adelgaza en exceso. Ya ustedes expertos dirán que cómo se llama, creo que es hipotiroidismo. Creo que sí, la que baja. Pero bueno, el chiste es que esta pobre mujer sufría porque cada 4 horas tenía que estar comiendo y comiendo bien. Entonces, si no lo hacía, se sentía mal. Y yo decía, wow, o sea, qué impresión que lo sufra, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues porque en el trabajo había este tema de, es que ya tengo que comer. Pero estamos a media clase o estás a medio o hacer algo. Es que ya tengo que comer. O sea, ya se sentía mal. Claro, y era por un tema de salud. Sí, entonces eso es lo mismo, ¿no? O sea, llegar el momento en el que estás comiendo y ahora ya no puedes parar de comer. En mi caso, por ejemplo, yo llegué a momentos en mi proceso de trabajo que se me olvidaba comer. Me metía tanto en el trabajo que se me olvidaba comer. Y me acordaba que no había comido alrededor de las 6, 7 de la noche. Y entonces mi cena a las 8, 9 de la noche era un pozole, una birria, imagínate. Y de ahí ya vete a dormir. Claro. Entonces, pues, porque, o sea, obvio tenía que llegar a extremos donde mi cuerpo tenía que decir, ya basta. Claro, ¿Ya? claro, por supuesto. Y la verdad es que el tema del juicio sobre el peso es como muy fuerte y no es algo nuevo para nada. Sí, claro. Y a mí se me hace como muy chistoso. Yo les voy a contar ahora la parte de mi anécdota. Era más o menos 2011. Yo por una situación médica empecé a bajar muchísimo de peso. Me estaba costando mucho trabajo el tema de mantener mi peso. Y entonces estaba bajando muchísimo de peso. Y no vamos a entrar en temas de qué pasó en la parte médica y eso. Vamos a brincarnos. En este capítulo en particular lo vamos a brincar. Pero tenía un muy buen amigo, al cual le mando un gran abrazo. Que en su momento... ¿Quién es? Que en su momento me llegó a decir... Ah, ya sé quién es. Que en su momento me llegó a ¿Cómo decir... se llama? Que en su momento me llegó a decir... ¿Cómo se llama? Queremos nombres. ¿Quién es tu amigo? Ex amigo. ¿Quién? Ya no somos amigos. Ay, qué triste. Saludos, ex amigo. Saludos, ex amigo. Me llegó a decir, ay, pues así te hubieras quedado bien delgado, mira cuerpazo que tenías. Y yo... Sí, el juicio. Pero, ¿sabes? O sea, Los si para él... puntos de vista. Claro, si para él era cuerpazo que tenía en esta extrema delgadez, que de hecho... voy a buscar una foto y a ver si se las ponemos o no, ya veremos. Pero estaba demasiado delgado. Es decir, a ver, yo mido 1,82, soy un hombre muy alto. Y entonces llegué a pesar más o menos 70 kilos. O sea, imagínate mi cara casi calavérica, mis clavículas se notaban, o sea, prácticamente estaba muy, muy delgado, extremadamente delgado. Y obviamente, pues eso implicaba un tema de salud muy fuerte, que bendito Dios, pues pudimos superar y sigo aquí. Yo la puedo contar. Pero a lo que voy es, este personaje me decía, ay, pues que te hubieras quedado así, tenías cuerpazo, que no sé qué. Y yo, no, por el precio que estaba pagando, no, gracias. O sea, a lo que voy es muy fácil abrir la boca, dijera mi abuelita, como la lengua no tiene hueso. Sí. Pues todo lo ocupamos, ¿no? Y entonces, por eso no nos duele hablar. Pero ¿sabes qué más cañón? Que luego también es como que ves a la otra parte y dices, ¿neta tú estás juzgando? No, bueno, el otro estaba bien flaco, ¿no? Pues sí. Bueno, sí, bueno, el otro estaba bien flaco, ¿no? Pero me decía, ay, cuerpazo que tenías. Y yo, no, o sea, no entendía, incluso después de que les conté todo el tema de lo que había pasado, pues él no alcanzaba como a dimensionar que era un precio demasiado fuerte y que a veces estos comentarios que suenan como muy inofensivos son pasivo-agresivos. Son pasivo-agresivos y vienen desde un lado de juicio, ¿no? Porque idolatramos mucho el cuerpo del delgado, esbelto, pero no sabemos si está con salud o no. O sea, creo que más allá de clavarnos en un tema de si estás delgado o no, cuánto pesas, cuánto mides, tallas, demás, es
¿cómo está tu salud? Y sobre todo, Claro. sí, la salud física, por supuesto, esa es súper clave y súper importante, pero también tu salud mental. O sea, ¿cómo está tu salud mental? ¿Cómo te Claro. sientes? O sea, yo, y por lo menos hoy en día, yo ya puedo hablar más abiertamente de pues, mis temas con el psiquiatra, de que se me bote el chocho y me pongo iracundo y aquí lo sabemos, de que mi tema con mi cuerpo, pero también me hago chequeos cada cierto tiempo para saber que mis niveles de glucosa, de triglicéridos estén en orden. Bendito Dios, están bien. Y ahí están, ¿no? O sea, Sí. y la verdad es que o sea, va mucho más allá. Y a ver, yo no, con esto yo no quiero decir que yo estoy perfecto y que soy un gurú. No, para nada, soy un ser humano que sigue aprendiendo. Sí, uno de mis temas es hacer más ejercicio, cuidar mucho más mi cuerpo. Como dijeran por ahí, mi cuerpo, mi instrumento, mi templo. Así es. Y entonces, pues sí, cuidar también mucho más mi alimentación, darme más tiempos para meditar, tiempo para mí, salir con los niños a caminar. O sea, Es que los ese niños es el son los balance, perrijos, claro. Ese es el balance, justo. Fíjate que cuando yo estaba con esto de la bajada de peso y que me metí al gimnasio, una ocasión yo le decía al instructor que de verdad yo ya no lo volví a ver, pero ese hombre también me dio una lección muy grande. Me pasó dos situaciones con él. Una vez yo le dije, es que esta semana nada más bajé 2 kilos, o llevo 2 kilos, no sé exactamente qué era la cantidad de tiempo, pero yo llevaba 2 kilos abajo en ese momento y me decía, no lo minimices, vete a la carnicería, pídete 2 kilos de manteca y eso es lo que has perdido. O sea, velo, siéntelo en las manos, esos 2 kilos de manteca, y eso es lo que has perdido. Entonces, cuando ya me lo puso así, yo dije, wow, sí es cierto. O sea, ahí es donde yo digo, ¿por qué minimizan esos 100 gramos que perdieron los nutriólogos cuando dices, güey, o sea, ve y cómprate 100 gramos de manteca, no es cualquier cosa. O sea, todo eso está desechando. Y por otro lado me dijo algo muy interesante. No todo es ejercicio. El 80% es alimentación, el 10% es ejercicio y el otro 10% es descanso. Fíjate ese dato. Dormir bien. Ese dato tan importante. Entonces, hoy sabemos que cuando te estresas, cuando no duermes bien, que tu sistema nervioso está elevado, tu nivel de cortisol aumenta y eso hace que aumentes de peso. Hoy lo sabemos, pero no lo sabíamos antes. No con esta apertura, lo sabían los médicos, pero nosotros no. Y algunos médicos Y también. algunos. Y es este tip que me dijo de el 80% es alimentación. Yo lo comprobé justo cuando comencé a bajar mucho de peso con Vania. Con Vania. Y que justo Vania me dijo, ahorita nada más va a ser pura alimentación, no va a ser ejercicio. Cuando ya bajé cierta cantidad de kilos, me dijo, ahora sí, ejercicio. Ponte a reafirmar músculo, a incrementar músculo. Pero son cosas que en el momento decimos, vete a hacer ejercicio. No, señores, es la alimentación. Partimos de ahí. Pero traemos todos estos, onda social donde pues te sirven los super platotes, y es de acábatelo. No te enseñan a cómo mezclar los alimentos, porque te dan arroz, te dan frijoles y tortillas y puros carbohidratos, ¿sabes? Entonces, como en algún momento me enseñaban, era pues o comes arroz o comes frijoles o comes tortilla, no los tres juntos ni dos juntos, pero no te lo enseñan. Y nuestra gastronomía está tan rica en carbohidratos, Claro. que es complicado, de verdad. Claro, sobre todo yo que sea un pozolito, que sea unas flautas, que sea un pambazo. Sí, no, y no Claro. sé, estas fechas que se nos viene de todo, así ahorita de fiestas, bueno. Claro. Entonces, todo este tipo de cosas, pues las hablamos de nuestra experiencia, pero también pues hay datos muy reales, hay datos muy, muy específicos de lo que está pasando en el mundo, aquí en nuestro México, y nuestro niño nos va a decir unos datos. En la CDMX, cerca del 30% de los actos de discriminación se atribuyen al sobrepeso y a la gordura. Qué interesante dato, porque justo a veces pensamos que los actos de violencia son más en términos de porque eres mujer, porque eres persona de la comunidad LGBT, es decir, porque eres trans, porque eres gay, porque eres lesbiana, etc. Pero también hay un tema bien interesante con el tema de la gordura. Sí, hay discriminación muy marcada, o sea,
te repito, en el año 1627 que yo nací, pues era más, ¿verdad? Claro. Pero hoy en día, o sea, no estamos tan lejos porque justo decías hace rato, ahorita la tendencia se está yendo más hacia todo el sector wellness, todo lo que es cuidarse cuerpos, Mente. la onda deportiva y tal, que no los mexicanos no todos estamos en eso, o sea, no todos estamos envueltos de, entonces vuelve otra vez y estamos como con esta alerta roja de vuelve otra vez la discriminación por no ser deportista, por no tener un cuerpazo, por no ser fitness. Por no cuidarte, por no entrar al club de las 5 de la mañana. Exacto. Entonces, aguas, ojo con eso. Ojo con eso, con esta nueva tendencia que justo viene muy marcada para la generación Z. ¿Quién es la generación Z? Los que nacieron después del 2000. Y que pues están siendo ahorita nuestros jóvenes adultos entre los 18, 25 años. Claro. Entonces viene toda esta tendencia nueva de ahora el lujo es el cuidarte integralmente del cuerpo y de la mente, ¿no? Claro. Entonces ya no es nada más traer la playera, la camisa, el bolso caro, la ropa no. deportiva. Ya es ahora más enfocado a ropa deportiva, a una alimentación sana, cero alcohol. Viene toda una revolución ahí bien interesante, que justo hay que tener como mucho cuidado en volver a idolatrar estos cuerpos demasiado delgados, porque a ver, hace un par de años se empezó a poner de moda, justo con todo este tema de las tendencias, la moda de los 2000, ¿no? Ajá. El famoso Y2K. Y entonces yo les decía a mis alumnos, les decía, es que a mí me da como sentimientos encontrados, porque por un lado sí es la nostalgia de cuando pues yo tenía 20, es decir, está en mis 18, que fue cuando entré a la universidad, y les decía, claro, me da esa nostalgia de todo lo que viví en esa época, ¿no? Pero también me da mucha nostalgia porque veía a mis amigas con un montón de problemas de anorexia, bulimia y demás. Y yo decía, no, o sea, las veía en una extremada delgadez, pero saltándose comidas y solo comiendo y solo masticando chicle y yo... Y que ahora la tendencia es ya no estar delgado, es extremo, sino más bien tonificado. Que a lo mejor sí, estamos hablando de que eso representa salud, ¿no? Músculos bien definidos, bien tonificados, abdomen, pero volvemos otra vez a que esto es un poco rojo, a que se viene toda esa tendencia a discriminar a quien no lo tiene, y entonces la obsesión por tenerlo. Exacto, y aguas ahí los papás. Porque ahora viene la obsesión por quiero hacer ejercicio y mi proteína y estar y tal de las 5 de la mañana en el gimnasio. Pero... Y la proteína y los polvos y el preentreno y el postentreno y la creatina y el claro. chocho, o sea, sí, porque todavía, o sea, viene sí este tema, pero también yo he visto cada vez más, y es una manera como muy alarmante, de que ya los chavitos se compran todos los polvos habidos y por haber que les dio el entrenador o su compa que hace gym desde hace 2 años, y entonces creo que también hay toda una desinformación al respecto de que tiene que ser una asesoría basada en tus hábitos, en tu tipo de cuerpo, no sé, incluso si en tu genética, a ver, médicos, genetistas, internistas, nutricionistas, nutriólogos, pues déjenos sus comentarios. Si quieren venir a hablar profundamente del tema, bienvenidos a este espacio. Pero la verdad es que creo que ahí es donde tenemos que poner el foco rojo y decir, hay que tener una conversación incómoda sobre qué es lo que estamos alentando en nuestras juventudes y en nuestros niños. Sí, porque a lo mejor para muchos papás es, mira, mi hijo... Le gusta el gimnasio, qué padre. El gimnasio, 15 años, 14 años, le gusta el gimnasio. Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención ahorita, que he visto también muchos jovencitos, que igual alrededor de 16, 18 años, ya están haciendo gimnasio, ya están levantando peso, pero son bien chaparritos. No sé hasta dónde, y volvemos al punto, genetistas, médicos, háganoslo saber, hasta dónde también puede como interrumpir también el crecimiento en estatura hablo, de estas personas, ¿no? Por el tema de cargar peso. No lo sé. O a lo mejor no es el tema de cargar peso, a lo mejor es el tema de lo que consumen, de si hay una buena alimentación. No sabemos, insistimos, nosotros no somos médicos, desde nuestra historia. Lo hablamos desde lo que observamos y lo que vemos, pero sobre todo creo que allí también hay que tener una conversación incómoda sobre el cuerpo, sobre a qué le estamos dando valor y en dónde estamos depositando
la autoestima de nuestra gente, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, Sí. de nuestros, pues la gente que queremos, ¿saben? Entonces, ser lejos de señalarlo, hay que abrazarlo y entender que es parte de un proceso, pero también hay que Sí. tener estas conversaciones incómodas. Así es. Sí, justo acabas de dar un dato bien importante que es en lo que estoy trabajando. Estoy abrazando mis procesos, estoy aprendiendo a reconocerme, a valorar lo que tengo. O sea, que muchas veces hablo de, ay, no me gusta estar nalgón, pero muchos me dicen, qué padre, porque yo sufro porque no tengo nalgas, ¿no? Pero bueno, son de estas cosas donde pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En este caso hablamos más de salud, salud no solo física, también mental. Entonces, yo creo que sí es bien importante abrazar nuestros procesos, ver muy bien, no polarizar las situaciones, ¿sabes? Ni llegar a extremos de una delgadez donde estés insano como una gordura insana. Yo en mi propia historia, yo dije, no es verdad que yo sea un gordito feliz. Yo para mí, para mi historia, consideré que no hay gorditos felices, más bien es una careta que nos ponemos para que no nos siga doliendo. Cada quien desde su trinchera, como lo quiera manejar, pero yo sí lo veo como una situación que tenemos que tocar desde nuestra alma, desde nuestra parte psicológica, no nada más juzgarnos porque comemos en exceso, ver el trasfondo desde donde viene esto. Y podemos nosotros apoyarnos mucho pues en la gente con la que a lo mejor puede decirnos, ¿sabes qué? No eres el único, la única que está pasando por eso. Sí, acérquense a la gente especialista. Yo sí solo les pido, sobre todo a los nutriólogos, nutriólogas, no sean crueles, de verdad. Si su chamba la aman, si su chamba es su pasión, tengan misericordia de la gente que se acerca a ustedes, porque no es solo un daño físico, traemos un daño emocional muy fuerte. De pronto a mí me llama mucho la atención cómo todavía pues nos regañan, nos hacen juicios y pues resulta que pues son cuerpos que no están precisamente cuidados, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. O mentes que no están precisamente cuidadas y que no están precisamente trabajadas, ¿no? Exacto. Entonces, hay que tener como mucho cuidado Empatía. y mucha empatía sobre todo. Y creo que es una de las cosas que nos ha movido mucho a hacer este podcast, generar estas empatías a través de estas conversaciones incómodas, Sí. porque es como nosotros hemos encontrado personas aliadas, personas afines, y hemos ido creando pues poco a poco nuestro círculo de confianza. Y entonces, ámense mucho, quiéranse mucho, y recuerden que son mucho más que un cuerpo, mucho más que un peso, mucho más que una talla, y disfruten la vida, es parte del proceso, abrácense mucho, y cuando puedan hagan el ejercicio del espejo, completamente desnudos. Es fuerte, es un paso a paso, pero creo que en algún momento todos los deberíamos. Y ya después háganse la lipo. ¡Ay, cómo! Ahora. Pues muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias por escucharnos y una vez más hablando de temas incómodos. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Un besote para todos. Bye. Bye.